Son ahora las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de MundoBR.com y de nuestras aplicaciones en video. Paréntesis antes de entrar en materia. ¿Se acuerdan del libro gordo de Petete? El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento. Hasta la clase que viene. Unía desde que, a ver, de esta canción que acabamos de escuchar, te comentaba fuera del aire. Bueno, y que te vi la cara también así de asombro. El Barlovento, la canción de Eduardo Serrano y todo lo que uno ha conocido, dice, hay una parte que dice que la mina está templada para bailar taquitita. Yo entendí toda la vida, además yo soy medio Asperger, tengo rasgos Asperger y soy literal. ¿Lo has dicho? Yo entendía que eran las minas como la de Barlovento, las minas de cobre que eran de Bolívar, que estaba el clima templado. Pues no, la mina es un tambor y está templado porque lo ponen al fuego y el fuego va tensando el cuero y el tipo le va dando tunto hasta que consigue el tono. Está templada la mina para el taquitita que va sonando. Yo me enteré contigo, pero no de nuestra otra mitad. Pero después de 66 años que tú te enteres de eso, por supuesto, yo dije, Dios, la ignorancia puede matar. Es atrevida. Sí, como no. Y además le he cantado en coro de concierto en el hospital de niños. Hasta que lo cantó yo me enteré de eso y al día siguiente está el Orfeo Universitario. Menos mal que yo estaba detrás de ellos en el presidio, porque si no me tienen que sacar con un ataque de risa. Bueno, cuando empezaron a cantar el Orfeón Universitario Patrimonio, y yo decía, Dios, y yo tengo 60 años entendiendo que era otra cosa. Bueno, cuando yo pequeño escuchaba la canción de Franco Evita Somos Tres y yo, por el título, nada, eso es infidelidad. Un cacho. Y un día cuando me pongo yo, no, qué bonito, vale un bebé, si está embarazada ella. Bueno, entremos en materia. Desde hace días estamos leyendo en algunos portales, en redes sociales, sobre el repunte en el mundo de una nueva variante de COVID. Ahora, ¿qué se sabe? Es la pregunta. Esta variante de COVID-19 se identifica como NB1.8.1. Es una subvariante de Omicron que va ganando terreno en países, sobre todo en Asia, habría que decir sobre todo en Asia. Se caracteriza por mayor capacidad de contagio, elevación del sistema inmunológico. Bueno, esos detalles los van a dejar nuestros invitados sobre la mesa. Sí habría que decir que, como leíamos en el Impulso el día de hoy, el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha desmentido un mensaje que se ha estado difundiendo en redes sociales que alertaba sobre la supuesta existencia de esa nueva variante de COVID-19 en Venezuela. Por eso hemos querido invitar a Patricia Valenzuela, infectólogo, internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Patricia, doctora, bienvenida, buen día. Hola, muchísimas gracias, Román. Bueno, a tu equipo y a todos los que nos escuchan ahorita. Y bueno, un placer estar bien acompañada. Del doctor Urbina Medina, médico, pediatra, intensivista, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Urbina, usted será muy presidente de la academia, pero aquí obliga el protocolo. Ajá. Primero las damas. Sí, cómo no, siempre. Patricia, ¿qué se sabe de esta nueva variante en el mundo? De la NB1.8.1. Fíjate, lo que se ha querido en el mundo, de hecho, es hacer un llamado de atención. ¿Por qué? Porque desde julio de 2024 no había un porcentaje tan alto de positividad en las pruebas en los paneles de virus respiratorio. Está más o menos en 11-12% los resultados positivos para SARS-CoV-2. Y por supuesto, en el mundo hay un grupo de vigilancia de evolución del SARS-CoV-2, así como lo hay para influenza, así como lo hay para diferentes virus. Y bueno, esto la transforma como, bueno, vamos a investigar qué está pasando. Exacto. Se tipifica, se hace la secuenciación y bueno, es esta subvariante de Omicron igualmente que está ganando terreno y llama la atención porque desde el año pasado pues no había un porcentaje tan alto de positividad. Tenemos que recordar que hemos pasado por la etapa en el hemisferio norte por la temporada de influenza, hemisferio sur está ahorita en esa misma temporada de influenza, pero hay una particularidad, al igual que SARS-CoV-2, influenza se está diagnosticando a lo largo de todo el año, aún sin estar en su etapa de mayor apogeo, ¿ok? Y yo creo que lo más importante, además de esto, es aclarar que es una variante que está bajo monitoreo, bajo seguimiento, observación, pero se transmite igual, se previene igual,
y los síntomas no son más graves, Ok. ¿ok? Y las vacunas actualizadas, que no están disponibles en el país, siguen siendo activas contra COVID-19. ¿Dónde sí están actualizadas esas vacunas? En el primer mundo, en Estados Unidos y en Europa están las vacunas actualizadas. Y cuando hablamos de vacunas actualizadas, ¿cuál es la particularidad? Su composición es una sola variante Ya. de SARS-CoV-2 y es Omicron. Ok. Porque todos los sublinajes, todas las subvariantes que hemos tenido hasta ahora derivan de Omicron. Entonces, este componente es XBB y se sacó lo que es la cepa de Wuhan, la original Exacto. de SARS-CoV-2. Entonces, estas vacunas actualizadas tienen XBB y por eso se dice, como es derivada de Omicron, que siguen siendo activas. Claro. Doctor Unides Urbina Medina, si yo le pregunto si hay COVID en Venezuela, no esta variante, si le pregunto si hay COVID en Venezuela, ¿qué me dice? Sí, sí hay, sobre todo a nivel privado, que es donde se puede hacer el panel que dice la doctora Patricia Valenzuela, te dice si una variante o es Omicron o es SARS-CoV-2, si lo quiere decir. El problema es que solamente un 5 a 7% de la población puede ir a nivel privado, como todos lo sabemos por la encuesta en COVID, por todo lo que hemos vivido. Entonces, el resto que va a los hospitales públicos, en los hospitales públicos no hay cómo hacer diagnóstico de paneles virales. Entonces, uno lo hace en base a la clínica, Exacto. que somos buenos en clínica, afortunadamente, pero si usted quiere tener una estadística, usted tiene que tener estudios específicos para saber si fue Omicron o si fue una subvariante o fue dengue o fue chikungunya o fue Zika, porque el problema es que además estamos circulando no solamente Omicron en Venezuela, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos una cantidad de cosas. Y con este virus específicamente, como dijo la doctora, tiene una capacidad de lo que se ha estudiado, es que logra escaparse un poquito más que los otros de la inmunidad que tiene el paciente con las vacunas. Por eso es importante que ojalá pudiéramos tener las vacunas actualizadas, porque tenemos que seguirnos vacunando. Eso se dijo al principio. Probablemente el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, llegó y se quedó. Probablemente tenemos que irnos vacunando a través de la vida, tenemos que vacunar a través de la vida, pero con vacunas actualizadas. Exacto. ¿Hay COVID porque volvió o porque nunca se fue? Nunca se fue. De Nunca hecho, se lo fue. que le quitaron fue la denominación de importancia internacional porque se había controlado con las vacunas, pero seguimos estando en pandemia. Se comienza a conocer de casos en Asia, doctora Valenzuela, pero el mapa de contagios en el mundo, ¿cómo está? De esta nueva variante, quiero decir, no de COVID en general, particularmente de esta, de la que hablamos. Está en Asia y en Europa. También están ese pool de positividad, de pruebas positivas, incluye también casos en Europa y ese es el pronóstico que siempre ha pasado en la pandemia. Se hacen los primeros diagnósticos en Asia, luego va a Europa, luego va a Estados Unidos y luego llega a América del Sur, ¿no? Eso es lo que se espera. Ciertamente no tiene el mismo potencial de colapsar el sistema sanitario de países pues donde este sistema sea robusto. En Venezuela, bueno, siempre es importante hacer el llamado de atención. No se hace, este panel respiratorio es reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es un hisopado nasofaringio y te identifica influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 y sincitial respiratorio. ¿Okay? Eso es lo que no hay en los hospitales. En los hospitales no lo hay, lo hay en el sector privado. ¿Qué tan caro es? En el Instituto de Medicina Tropical lo hacemos, en el laboratorio de virología, y no es tan caro, pero en una economía como la que tenemos ahorita... Y no preguntaban tanto por el paciente, lo preguntaba como país. O sea, claro, el asunto es que si capacidad que tenemos de solo comprarlo, lo hace no. el Instituto de Higiene o Medicina Tropical. Si usted vive en Tucumán de Cochino Triste, ¿cómo llega la muestra aquí? Llega en condiciones, llega en el tiempo. O sea, ese es el problema, que tenemos, sí se hace, sí, cómo no, pero en Caracas. Exacto. Y Caracas no es Venezuela. Caracas es parte de Venezuela. Venezuela es Maracaibo, pero bueno, que eso es otro tema para otro día. Claro, no, bueno, ¿qué pasado, por Dios? Entonces, ya empezó la galla. No, y es importante destacar que tenemos que hacer diagnóstico particularmente en Venezuela, porque tienes que saber qué está circulando, tienes que tener esa información para poder poner en práctica estrategias y políticas de salud pública. Entonces, básicamente, eso también abarca lo que son, por ejemplo, los establecimientos educativos. Okay. Entonces, las mamás están preocupadas porque en los colegios todos los niños, salones completos, tienen tos y moco y fiebre. Y sume rotavirus. Exacto. Y Y dengue. gripe, y asume que es Todo. chikungunya. Entonces, claro, eso, la gente, la mamá se preocupa,
todo el mundo se preocupa, el colegio se preocupa, ¿y qué hacemos? Entonces, es importante saberlo y además destacar que por manifestaciones clínicas no es suficiente para hacer diagnóstico. Claro. Yo no te puedo decir, no, esto es influenza, Claro. porque ciertamente apenas hasta un 15, un 20% de los pacientes con COVID-19 te van a hacer alteraciones del gusto y del olfato, que pueden, se pierden o son alteraciones. Entonces, de repente no sientes bien el dulce, lo salado lo sientes muy salado, y eso puede pasar inadvertido en la persona. Entonces, por eso decimos, hay que tratar, y esto es un llamado a los colegas, hay que tratar de hacer diagnóstico para saber qué está pasando. A ver, no sé si este titular que voy a leer tiene que ver con lo mismo, porque se identifica esta variante como NB.1.8.1, pero me encuentro con este titular el fin de semana. Dice, según expertos estadounidenses, el nuevo virus HKU5-CoV2 estaría a solo una pequeña mutación para causar brotes en humanos. De hecho, el gran titular es, está a un pequeño paso esta variante de coronavirus de desencadenar una nueva pandemia. Cuando hablamos de NB1.8.1, estamos hablando también de HKU5, ¿son dos cosas totalmente diferentes? No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes porque NB1.8.1 es una subvariante de Omicron. ¿Ya? Y Omicron es una variante de interés. Es la última variante de interés que se identificó en el mundo en los años más duros de la pandemia de SARS-CoV-2, que produce la COVID-19. Yeah. En China está la vigilancia de los coronavirus y hay la posibilidad de que este señor, pero también hay que recordar que los virus hacen cambios antigénicos pequeños, que son estos que producen las variantes y las subvariantes, ¿ok? Y hay cambios antigénicos mayores. Ese cambio antigénico mayor es el que produce el cambio, el salto de especie. Ya, ¿Ok? ya. Entonces, Ya. cuando se produce el salto de especie, entonces ese es un cambio mayor, que fue lo que pasó con SARS-CoV-2 y que fue lo que pasó con H1N1, la pandemia de 2009-2010, de influenza. Ahí hubo un salto de especie, era un virus de influenza que recombinaba partes de influenza porcina, influenza aviar, influenza humana y apareció, pues mejor dicho, un virus nuevo. Lo mismo está pasando con este coronavirus, está en vigilancia porque, bueno, se transmite con facilidad entre los mamíferos y hay que vigilar que pueda dar ese salto de especie. Doctor Unidas Urbina Medina, han pasado 5 años desde el inicio de la pandemia, desde que se decretó la pandemia, Sí. incluyendo Venezuela. ¿Se han preparado los países, se han preparado los sistemas de salud, están preparados los ciudadanos para una nueva pandemia cuando ello ocurra? Deberíamos estar preparados. Pero- Los países que piensan en sus ciudadanos, que es el concepto que yo tengo de país desarrollado, están. Ujú. Los demás países como nosotros, donde nos tocó vivir, no estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados? Porque de hecho no se ha hecho inversión en los hospitales como debe ser. Seguimos con déficit, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, más del 50% de camas. Las terapias intensivas, si hicieran falta, no tenemos. En Caracas hay una sola unidad de terapia intensiva pediátrica. Porque son niños. No se enferman. El hospital de niños, porque la logramos recuperar, pero las demás están cerradas. Entonces, no estamos preparados y no estamos preparados que no tenemos vacunas actualizadas, porque tú deberías comenzar con la prevención y la prevención es con las vacunas. ¿Cuántas camas hay en esa terapia intensiva para niños? Tenemos 10 desde la última remodelación que se hizo estando yo como director y solo funcionan 2. Perdón, de 10 camas funcionan 2. Son. O sea, tenemos 2, no tenemos 10. 2, claro, exacto. Porque la gente piensa que hay camas, si hay camas. Lo que pasa es que la cama significa personal, equipo. 2 camas, 2 pacientes, lo que podemos atender en el Hospital Pediátrico Referencia de Venezuela. Evidentemente no estamos preparados ni para esta ni para ninguna otra pandemia que deberíamos estar. Y ese es el llamado que hacemos. Estamos a la orden, las sociedades científicas, la Academia de Medicina, para trabajar en conjunto con el Ministerio para prepararnos para lo que puede hacer, porque en cualquier momento hay como 3.700 virus que están reemergiendo en el mundo y cualquiera puede desatar una pandemia. Doctora Patricia Valenzuela, la última vez que se reunieron con el Ministerio de Salud, ¿algún funcionario del ministerio? ¿Con respecto a qué en particular? A lo que sea, a cualquier issue. Sobre vacunas, hace Fíjate. como 2 años que estuvimos en el MIN. Sí, hasta ahí. Y sí. nada, chévere, comimos chévere, el Bueno, fiebre estuvo bueno. Claro, porque ahí quedó en deuda la reintroducción de la vacuna de neumococo en el PAI, en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, y la introducción de la vacuna contra VPH. Y rotavirus. De eso se habló. De eso se habló. ¿Pero llegaron? De eso No. se habló. No han llegado. De hecho, están las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones.
La Sociedad Venezolana de Infectología, sobre todo, ha mantenido algunas conversaciones con el Programa Nacional de VIH, Hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual, porque, bueno, la sociedad escribe las guías de tratamiento antirretroviral para VIH de niños, adolescentes y adultos, y seguramente ese es el contacto que hemos tenido. Yo quiero comentar que, de hecho, hace una semana, quizás un par de semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud celebró haber llegado ya a un acuerdo internacional de preparación de pandemia. Es un documento, de hecho, que ya está disponible en la web, en PDF, donde todos los miembros van a seguir ese protocolo para prepararse a la pandemia, porque lo que es cierto es que viene otra pandemia. Sí, claro. O sea, sabemos cuándo, no sabemos origen, cuándo ni exacto, nada, porque para que exista una pandemia, el microorganismo tiene que cumplir 3 cosas. Uno, que sea nuevo, que nunca haya estado en el mundo, que en consecuencia el ser humano no tiene inmunidad porque nunca se ha expuesto, no tiene anticuerpos para defenderse. Y tercero, que la transmisión de persona a persona sea altamente efectiva. Entonces, si cualquier microorganismo tiene esas 3 cualidades, bueno, ya ahí tienes la pandemia. Sí. Entonces, por eso es importante estos cambios antigénicos pequeños que se van vigilando y el salto de especie, que es lo que en definitiva da origen a ese microorganismo nuevo que pueda desencadenar una pandemia. Me atrevo a anticipar que si le pregunto qué otra preocupación tiene usted, doctor Unides Urbina Medina, como pediatra, como intensista, pero como presidente de la Academia Nacional de Medicina, será la vacunación, ¿cierto? Básicamente, me imagino que será eso. Básicamente la vacunación, sí señor. Pero en transversal nos preocupan en salud infantil, por supuesto, la desnutrición, la salud mental de los niños. Estamos viendo aumentos de suicidios, intentos de suicidio en los adolescentes. Mérida. ¿Eso está registrado? ¿Quién lo registra? El boca a boca. Ese es el problema, que es el boca a boca, los médicos que atendemos a los niños, y cuando vamos a adultos, por supuesto, HIV, tuberculosis, todos los programas están prácticamente desatendidos. Román, existen en papel, pero no se hace la inversión para poder hacer la llevada de esos programas a la población vulnerable, que es lo que realmente nos preocupa. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias. Doctora. O sea, si Unides Urbina fuera un microorganismo, no hay riesgo de pandemia porque nuevo no es. No, nuevo no es. No te soy. Eso sí no te lo tengo. Puede que esté en extinción. Acabemos con ese microorganismo. Gracias a ambos. Buen día. Mira, no te voy a cobrar la información del Barlovento, para que sepáis. Patricia Valenzuela es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. El doctor Unides Urbina Medina es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Tina Turner, Christopher Cross, Wilson Phillips. Tina Turner. Pero déjame terminar. The Doors, Madonna, el Bobons, Tina Turner. Tina Turner, Tina por Turner, seguro. Además, por Pero la consenso. próxima vez me tenéis a Viola Will, si no, no vengo o si no, Madonna. Ok, listo. Entonces vamos con Tina Turner, el consenso, bailarina privada. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.